por último, toca el turno a la licenciada Sandra Alicia Segovia Reyes, de Todos Somos Animales. Sandra es publicista y activista vegana antiespecista, fundadora de Todos Somos Animales, organización dedicada a la educación y defensa de los derechos de los animales y cofundadora del movimiento México Sin Toreo. Ha integrado el Consejo Independiente de Animalistas de México. Fue la primera activista en presidir la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México durante el primer Parlamento Animalista y fue reconocida sin embargo, como una de las 10 animalistas más influyentes de México. Ha participado en la creación de la Agencia de Atención Animal, la armonización de la Ley de Protección de los Animales y la inclusión de los derechos de los animales no humanos en la Constitución de la Ciudad de México. Reconocida por su labor de rescate durante los huracanes Ingrid y Manuel, es ponente, comunicadora y creadora de los podcasts Todos Somos Animales, promoviendo un activismo ético, político y organizado bajo su lema Todos Somos Animales, sí, también tú. Adelante, Sandra. A ver, ahí se escucha muy bien. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco la invitación a participar en este foro. Agradezco la disposición de escuchar de todos los que estamos aquí reunidos. Y sobre todo agradezco a los legisladores la intención de mantener el tema de los demás animales en la opinión pública. Gracias a todos. Desde nuestra postura antiespecista, es claro que pagar por un animal es aceptar que las vidas tienen un precio. Cada vez que un vendedor ofrece una vida a cambio de dinero, la cosifica, sin importar si lo hace en catálogo, digital o en exhibición. Así que pagar por un animal equivale a considerar como algo a quien es alguien. Por otro lado, seguir reproduciendo animales indiscriminadamente en una ciudad que no tiene controlado el tema de la sobrepoblación y el abandono resulta a todas luces un contrasentido. Como lo es también el hecho de que en una ciudad como la nuestra, que reconoce la sintiencia, no nos detengamos a evaluar lo que pasa con estas mercancías vivas, por ejemplo, las que no son compradas, mermas, o las que no satisfacen los deseos del comprador, devoluciones, y en todo el proceso de producción. El maltrato no es el único problema. La explotación animal debería ser también el centro de la discusión y, como ya se ha visto en exposiciones anteriores, es algo tristemente bastante normalizado. La única forma de garantizar la protección jurídica de los derechos de los demás animales es eliminar su estatus jurídico de propiedad, porque los intereses de la propiedad siempre estarán sujetos a los intereses de su propietario. Así que, habiendo aclarado esto y entendiendo que la transición hacia un mundo más justo para los demás animales deberá de hacerse de forma paulatina, queda claro que el espíritu de la iniciativa busca mejorar las condiciones de vida de los animales que se encuentran a la venta, pero siendo absolutamente honestos, si teniendo a los animales a la vista de todo el mundo, las condiciones actuales en las que viven son patéticas, ¿qué podríamos esperar cuando ya no lo estén? De acuerdo con el World Animal Protection Index, un indicador internacional que clasifica 50 países de todo el mundo según su política y legislación de bienestar animal y que otorga evaluaciones desde la A, la más alta, hasta la H, la más baja, México obtiene un desempeño global de C, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos. Y sus evaluaciones más altas, DB, se obtienen en los conceptos de protección de los animales de compañía y en tener leyes que eviten causar sufrimiento a los animales. Y ustedes se preguntarán cómo podríamos explicarnos esto, porque claramente los animales en México no viven mejor que los animales en Canadá y en Estados Unidos. Pues bien, esta organización considera en su evaluación suficiente que exista legislación por un lado y por el otro instituciones que hagan valer la legislación, lo que a todas luces hace sentido, aunque nosotros sabemos que particularmente en México esto no es necesariamente cierto. El tema en nuestra ciudad y prácticamente en todo el país no está en tener más legislación, sino en fortalecer la existente a través de mecanismos de verificación sólidos y sancionadores que garanticen su cumplimiento. Por ejemplo,
En Ciudad de México, las instancias responsables de verificar a los establecimientos que venden animales, dependiendo de sus competencias, son la PAOT, el INVEA y la Brigada de Vigilancia Animal. ¿Cuántos operativos de vigilancia a estos establecimientos se hacen con regularidad y seriedad? ¿Cuánto tiempo toma estas instancias de atender alguna denuncia ciudadana en la materia? Y lo peor, una vez hecha esta denuncia, ¿cuántas sanciones son aplicadas por violaciones a la legislación? La PAOT no reporta un número específico de cuántas inspecciones a establecimientos de venta de animales realiza, dado que la legislación no la obliga a llevar a cabo un número predeterminado de inspecciones. Por su parte, el INVEA tampoco realiza un número fijo de inspecciones, sino que la cantidad depende de las denuncias ciudadanas, lo que le quita todo el sentido de prevención a la legislación. Las inspecciones de la INVEA, además, se centran en verificar la operación mercantil de los establecimientos en general y no tiene un enfoque específico relacionado con los animales. La brigada, por su parte, tampoco se enfoca en realizar inspecciones. Esto, aun y cuando en el artículo 10, inciso H de la Ley de Protección a los Animales se indica que es una de sus facultades hacer operativos en mercados y establecimientos. También nuestra ley indica, artículo 12, inciso 9, que es facultad de las demarcaciones territoriales supervisar, verificar, sancionar criaderos y establecimientos que manejen animales sin que hasta la fecha sepamos de verificación alguna. Y tengo más noticias. La ley también indica que Agatán, en su artículo 73, inciso 8, deberá coordinarse con la autoridad competente para llevar a cabo los trabajos de verificación sanitaria a fin de prevenir y erradicar riesgos, bla, 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 previa denuncia, lo que también le resta el carácter preventivo. Entonces, siendo prácticos, ¿cuáles son los mecanismos de verificación para los animales dentro de los establecimientos comerciales? Pues, tristemente, ninguno. Y ocultar la exhibición tampoco lo va a resolver. Porque además sabemos que hay claras confusiones. Nuestro artículo 25, inciso 5, por ejemplo, prohíbe la venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos. Y hay organizaciones dedicadas a la venta de animales en la calle, como lo acabamos de ver en las fotos, y la gente asegura que esta es una actividad legal, ¿no? Y no hay quien verifique esto. Así que es tremendo, ¿no? Es tremenda la confusión. Creemos que fortalecer los mecanismos de verificación permiten asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación, detectar deficiencias en el programa de cumplimiento, sancionar a quien no se apegue en este marco legal con sanciones financieras, comerciales y penales, dependiendo del caso, pero sobre todo desincentivar futuras conductas de incumplimiento. Y en este sentido, como ya sabemos que la autoridad lo que nos va a decir es que no tiene recursos o que no le alcanza para la gasolina o cosas que increíblemente nos han dicho en algunas ocasiones, propongo un esquema donde se puede involucrar a la sociedad civil como voluntarios verificadores que reciban una capacitación. Este es un esquema similar al que utilizan las compañías de marketing para mantener los estándares de calidad de sus establecimientos. Se capacitan los verificadores, estos acuden a los establecimientos comerciales a realizar todas las verificaciones que se requieren. Esto con un formulario basado en criterios objetivos y medibles, y se hacen diferentes evaluaciones, ya sea a través de la mera observación, por la observación y simulación de compra o por la observación y realización de compra real. Y con ese diagnóstico, el establecimiento puede recibir una calificación que le permite aprobar la verificación, recibir recomendaciones o hacerse acreedor a alguna infracción o a la clausura, salvaguardando desde luego la integridad de los animales que ahí se encuentran, e incluso se podría obtener algún incentivo a quienes acrediten consecutivamente las verificaciones a las que se sometan, quizá de manera fiscal. En fin, existiendo voluntad podríamos plantear muchas alternativas de solución. Pero regresando ya para cerrar a los resultados de la World Animal Protection, podríamos afirmar que con la simple aplicación de la legislación actual, bastaría para mejorar considerablemente las condiciones de los demás animales en nuestra ciudad y en nuestro país. Por eso es tan relevante hacer énfasis en los mecanismos verificadores. Sabemos que para esto habrá que hacer no solamente nuevas leyes, sino que debemos orientar nuestros esfuerzos también al cumplimiento de nuestra legislación y terminar con la impunidad, la corrupción, el tráfico de influencias que tanto mal hacen no solo a los demás animales, sino a todos los que vivimos en este país. Muchas gracias.